Y en el caso 3, cuando el musu Q' es mayor al musu Q3A límite, y además la cuantía mecánica de la armadura traccionada sale menor a 0, ya que hay una formulita para calcular esa cuantía. En primera instancia, eso significa que para la sección transversal que estamos diseñando, que se encuentra sometido a un momento más un esfuerzo normal de compresión, significa que el eje neutro está muy próximo del baricentro de la armadura traccionada. En realidad, cuando esto sale negativo, menor a 0, hay dos posibilidades: que el eje neutro esté por encima, pero muy cerca de la armadura traccionada, o bien debajo de la armadura traccionada. Si se encuentra por encima, significa que es flexión compuesta. Y si se encuentra por debajo, significa que es compresión compuesta. ¿No? Entonces, hay esa disyuntiva de que puede ser flexión compuesta o compresión compuesta. Pues bien, para averiguar en qué situación realmente estamos, ¿ya?, utilizamos las ecuaciones de flexión compuesta. Utilizamos las ecuaciones de flexión compuesta, obviamente, caso 3, o sea, hacemos las simplificaciones a las ecuaciones de flexión compuesta correspondiente al caso 3 y determinamos el valor de epsilon. En base a estas ecuaciones determinamos la posición del eje neutro relativo. Y si el eje neutro relativo, habiendo resuelto las ecuaciones de flexión compuesta, el eje neutro relativo me sale menor o igual a 1, significa que estoy en flexión compuesta. Y si resolviendo las ecuaciones de flexión compuesta me sale que epsilon es mayor a 1, significa que estoy en compresión compuesta. Y en este último caso, inmediatamente debo recurrir a las ecuaciones de diseño de compresión compuesta, que eso aún no lo hemos visto. Lo vamos a ver junto con el capítulo de diseño de columnas, ya que las columnas son las que principalmente trabajan la compresión compuesta. Y en el primer caso, si sale menor o igual a 1, significa que estoy en compresión compuesta, donde esta sería armadura traccionada y armadura comprimida. En cambio, en compresión compuesta, el eje neutro, al estar por debajo del baricentro, eso significa que está comprimida, y la de arriba también comprimida, ambas armaduras comprimidas. Bueno, ahora, volviendo nuevamente al caso 1, ¿qué armadura coloco? La cuantía, la armadura traccionada tiene que ser mayor o igual a la armadura mínima, directa. Esa es la respuesta. Hoy vamos a ver el diseño a esfuerzo de corte. El diseño a esfuerzo de corte. Si analizamos el comportamiento de una viga de hormigón armado, una viguita simplemente apoyada en los extremos, sometido obviamente a la carga última o carga
de diseño, la carga última o carga de diseño, para una viga simplemente apoyada, observaremos que el diagrama de esfuerzo de corte, nos muestra que los cortantes máximos están en los apoyos, positivo, negativo. Si este es el apoyo A y este es el apoyo B, entonces en el apoyo A vamos a tener un esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte no es otra cosa que la reacción, esta reacción en A, y aquí la reacción en B. Entonces los cortantes máximos están en los extremos. Aquí voy a tener un cortante máximo y obviamente por la simetría de la estructura también acá voy a tener otro cortante máximo del mismo valor. Ahora, el método que estamos utilizando para diseñar es el método por resistencia o el método de los estados límites últimos. O sea que bajo la carga última, la viga o la estructura llega al colapso. Y en el caso del cortante, ¿cómo llega al colapso una viga? Bueno, como toda viga de hormigón armado, lleva barras en la parte inferior con sus correspondientes anclajes y también en la parte superior. Resulta que debido al esfuerzo de corte, cerca de los apoyos aparecen fisuras. Pero antes de ello, ya aprendimos, ¿no?, que debido al momento flector, en este caso el momento flector máximo está justo en el centro, ahí está el momento último, debido al momento aparecen fisuras justo en la parte central de la viga. Fisuras que van ascendiendo hacia arriba conforme se va incrementando el momento, hasta que llegue un instante en que la viga entra en colapso. Ahora, debido a la presencia del esfuerzo de corte, los cuales son máximos cerca de los apoyos, debido al cortante, también aparecen fisuras, pero en este caso las fisuras están inclinadas. Las fisuras están inclinadas. Tienen un ángulo de inclinación, llamémosle beta, donde la magnitud del ángulo de inclinación de las fisuras debido al esfuerzo de corte, según los experimentos realizados en laboratorio y verificados mediante fórmulas analíticas, varía entre 30 y 60 grados. Varía entre 30 y 60 grados. Disculpen, error garrafal. Las fisuras van en el otro sentido. Del apoyo, las fisuras van ascendiendo hacia arriba. Lo mismo en este sentido, donde, como indicaba hace un momento, beta es el ángulo de inclinación de las fisuras debido al esfuerzo de corte. Y luego, a consecuencia de esta fisuración, también la viga puede llegar a la rotura o al colapso. Sin embargo, a través de estudios de fotoelasticidad, que se observa que si nosotros a una viga le aplicamos una carga puntual en el centro,
y esta carga la vamos incrementando gradualmente hasta llegar a su valor último. Pues bien, esta carga, por medio de la viga, tiene que llegar a los apoyos. O sea, en el momento que aplico la carga, inmediatamente al interior de la viga se inducen una serie de tensiones internas, donde a través de esas tensiones esta carga llega al apoyo. Llega al apoyo. Lo mismo en este extremo. Si yo retiro la carga, pues también desaparecen las reacciones en los apoyos. Es algo similar a cuando yo conecto una barra de acero a un cable que tiene corriente eléctrica, ¿no? En el momento que lo conecto, empiezan a circular electrones. En este caso, no circulan electrones. En el momento que aplico la carga, inmediatamente, a través de la viga, circulan tensiones que permiten la transmisión de esta carga hacia los apoyos. ¿Y cuál es la trayectoria que siguen estas tensiones? Pues bien, los estudios de fotoelasticidad muestran que esas tensiones tienen la trayectoria que estoy mostrando en este momento, ¿no? Pues bien, a las líneas que estoy trazando en este instante se les denomina las líneas isostáticas, de compresión, y simultáneamente aparecen otro conjunto de líneas, otra familia de líneas, donde se puede observar que entre las primeras y las segundas, en la intersección de estas hay un ángulo de 90 grados. Y a estas líneas que estoy trazando en este momento se las denomina líneas isostáticas, las líneas isostáticas de tracción, de manera tal que si yo agarro un elemento diferencial a este nivel, agarro un elemento diferencial y lo aíslo, ¿no? Observemos que por ahí pasa una línea isostática de tracción, lo cual significa que este elemento ha de estar sometido a tensiones de tracción. Y si yo agarro un elemento diferencial acá arriba, y ese elemento está atravesado por esta línea isostática de compresión, entonces observaremos que ese elemento está sometido a tensiones de compresión, ¿no? Y bueno, debido a las tensiones de tracción, y dado que el hormigón no tiene resistencia a tracción, es que aparecen estas fisuras. Y en la parte superior, ya, como el hormigón tiene una excelente resistencia a compresión, pues ha de poder resistir sin ningún problema las tensiones de compresión bajo cargas de servicio. Pero bajo cargas últimas, este elemento, bajo estas tensiones de compresión, ha de fallar por aplastamiento. Bueno, ¿y qué podemos decir de aquellos elementos que están cerca de los apoyos? Si agarro por aquí un elemento cerca de los apoyos, un elemento, y lo aíslo, vamos a ver que, asumiendo que ese elemento esté por debajo del eje neutro, por acá, entonces va a estar sometida a tensiones de tracción y simultáneamente va a estar sometida a tensiones de corte o de cizallamiento. Tensiones de tracción por un lado, si el elemento está por debajo del eje neutro, y tensiones de cizallamiento tau. Pues bien, entonces este elemento cerca del apoyo está sometido a una combinación de tensiones normales y tensiones tangenciales.
Eso da como resultado, ¿no? Eso da como resultado una situación crítica para este elemento, ¿no? Encontrando la resultante de estas tensiones normales y tensiones tangenciales, se observa que la resultante, por un lado, en este sentido, se encuentra sometido a tensiones de tracción y en este sentido se encuentra sometido a tensiones de compresión y tensiones de tracción, ¿no? Esa es la resultante de esta combinación de tensiones normales y tangenciales. A estas tensiones resultantes se las conoce como tensiones principales, las tensiones principales. Y bueno, entonces, en definitiva, todo elemento que está cerca del apoyo, al final ha de estar sometido a este tipo de tensiones, ¿no? Elementos que están cerca del apoyo. Estas la comprimen, estas la traccionan. Y como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, estas dos hacen que este elemento se fisure y como consecuencia, ¿no?, aparecen estas fisuras inclinadas. Y aquí estoy mostrando un solo elemento. En realidad, a todos los elementos que están en esta zona les sucede eso y por lo tanto aparecen estas fisuras. Ahora, en el otro sentido, tengo tensiones de compresión. O sea, si aíslo otra vez otro elemento por acá, lo aíslo, entonces, para ese elemento, las tensiones principales, ¿no? Las tensiones principales, pues, en este sentido están las tensiones de tracción, y en este sentido están las tensiones de compresión. Ahora, sabemos que el hormigón tiene buena resistencia a compresión. Sin embargo, si yo tengo una viga de sección rectangular, DH, y el ancho de la sección transversal lo disminuyo exageradamente, ¿ya?, va a suceder que en esta zona, donde el hormigón está sometido a tensiones de compresión inclinadas, ¿no?, está sometido a tensiones de compresión inclinadas u oblicuas, estas tensiones de compresión oblicuas ha de hacer que la masa de hormigón de esta zona falle por aplastamiento. Así como se rompe una probeta en el laboratorio, igualito, de repente nomás se escucha el sonido ¡crack! Y toda esta zona salta en pedazos. Y como consecuencia la viga colapsa en su totalidad. Entonces, no conviene que el ancho de la sección transversal sea muy reducido, porque se corre el riesgo de que la viga falle de esta manera, o sea, falle por compresión oblicua. Esta zona falla por aplastamiento, ¿no? Zona de falla por aplastamiento del hormigón, o también se la conoce con el nombre de rotura, por compresión oblicua. Rotura por compresión oblicua. Cuando utilizamos el CIPECAT para el diseño de edificios, el CIPECAT hace todas las verificaciones
para los diferentes estados límites últimos. Y cuando encuentran que una determinada viga presenta rotura por compresión oblicua, inmediatamente el CIPE manda un mensaje. Manda un mensaje indicando tal viga falla por compresión oblicua. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros ver la forma de corregir. Y una forma de corregir es aumentando el ancho de la sección transversal. Generalmente se aumenta el ancho, no tanto así la altura. En última instancia, ya si no hay otra solución, sí se puede aumentar la altura. Por lo general, por cuestiones de carácter constructivo, las vigas de un determinado piso en un edificio deben tener la misma altura. Es posible que en algunos lugares esa altura esté exagerada. Es posible que en algunas alturas esa altura me da en el caso 3. Pero lo que sí hay que observar que mayoritariamente esté en el caso 2 o en el caso 1. ¿No? Y se mantiene la altura en la medida que sea posible. De ahí que cuando se trata de redimensionar, lo que hay que modificar es el ancho de la sección transversal. Bueno, entonces en resumen, debido al esfuerzo de corte, las vigas de hormigón armado presentan dos tipos de rotura. La rotura debido a fisuras inclinadas, ¿no?, cuyo ángulo de inclinación varía entre 30 y 60 grados, y la rotura por compresión oblicua. Bien, ahora voy a aislar esta partecita de la viga . Aquí está la fisura y aquí está el apoyo, y se supone que a este nivel donde he realizado el corte, a ese nivel hay un determinado cortante último, donde ese cortante último se encuentra actuando sobre la sección que yo he realizado. He hecho este corte atravesando obviamente la fisura, ¿no? Y a ese nivel, partiendo del apoyo a una cierta distancia X, ahí tengo un cortante último. Ese cortante último es el que está actuando sobre esa sección transversal. Visto esta figura en 3 dimensiones, más o menos sería así, ¿no? Y luego ya viene la parte inclinada, donde se puede observar que la fisura llega hasta cierta parte, y justamente llega esa fisura hasta el punto por donde pasa el eje neutro. Y del eje neutro para arriba, la sección se encuentra comprimida. Esta zona no está fisurada. En cambio, de ahí para abajo, el hormigón está totalmente fisurado y por ende no participa de la resistencia. En cambio, por encima del eje neutro, el hormigón está comprimido y participa de la resistencia. Bien, como se trata de una viga de hormigón armado, pues aquí va la armadura traccionada y acá arriba va la armadura comprimida. Generalmente cuando diseñamos, buscamos el diseño dúctil y económico. Y el diseño dúctil y económico no es necesario colocar armadura comprimida desde el punto de vista resistente. Bueno, resulta que debido a la presencia de este esfuerzo de corte, esta zona del hormigón que está sin fisurar puede soportar
tensiones de cizallamiento, ya que una carga aplicada sobre una sección tangencial de manera tangencial produce tensiones de cizallamiento, ¿no? Pero a toda acción hay una reacción, o sea, aplico la carga e inmediatamente el hormigón reacciona, ¿no? El hormigón reacciona. Recuerden la tercera ley de Newton que dice a toda acción hay una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. O sea, el material reacciona. Y bueno, estas son tensiones de cizallamiento tau, y para estas tensiones de cizallamiento tau puedo encontrar su resultante. Puedo encontrar su resultante al que le vamos a llamar el B sub CU. Esa resultante, ¿no?, visto aquí lateralmente, vendría en esta posición. O sea, el hormigón, aquella parte del hormigón que está sin fisurar, tiene capacidad resistente a esfuerzo de corte. Obviamente esa capacidad resistente está limitada. Está limitada porque es una sección bastante reducida. Según la norma ACI, ¿no? Según la norma ACI, B sub CU, que representa la resistencia del hormigón, ¿no? La resistencia, lo vamos a notar, es la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. A esfuerzo de corte. Según la norma ACI, B sub CU está dado por esta fórmula: 0,17 de phi por lambda raíz de Fc' de B sub W por D, donde ya sabemos que lambda es un coeficiente. ¿Alguien me dice qué es lambda? ¿No lo visto todavía? No. Ya. Luego lo explico. Fc' es la resistencia especificada del hormigón a compresión simple. B sub W es el ancho de la sección transversal y de la altura última. Phi es el coeficiente de seguridad o coeficiente de ponderación, donde este coeficiente, cuando se diseña a esfuerzo de corte, vale 0,75. Vale 0,75. Alguien me dice que quiera ganarse unos puntitos. ¿Cómo se define realmente el valor de phi? A través de la deformación de la armadura traccionada. En función, así habla un ingeniero, en función de la deformación de la armadura traccionada. Ya vimos, ¿no?, la gráfica de este coeficiente en función de la deformación de la serie, ¿no? Para flexión simple, flexión compuesta y flexotracción vale 0,9. ¿Por qué vale 0,9? Porque nosotros 3 por 1. Porque 0,9 vale porque nosotros el coeficiente phi 0,9 es cuando el diseño es dúctil, porque está como está en función de la resistencia. ¿Quién responde correctamente? De 5 a 10 por 1. ¿Cuándo se toma 0,9? Cuando mayor. Ella ya lo dijo, depende del alargamiento de la armadura traccionada. A partir de 5 por 1. Cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por 1000, vale 0,9. Me parece que voy a tomar el examen teórico. No queda otra. Bien. Lambda es un coeficiente que toma en cuenta
el peso específico del hormigón. En nuestro medio, el peso específico del hormigón, porque otra cosa es el peso específico del hormigón armado, el peso específico del hormigón es de 24 kilonewton sobre metro cúbico. Y del hormigón armado, según las normas, es 25 kilonewtons por metro cúbico. Bueno, este coeficiente lambda está en función del peso específico del hormigón. Bueno, ¿y por qué está en función de esto si en nuestro medio esta es una constante? Ya que este coeficiente lambda varía entre 0,75 y 1. Resulta que lambda es igual a 1 cuando el peso específico del hormigón vale 24 kilonewtons por metro cúbico. Y lambda es menor a 1 y mayor a 0,75 cuando el peso específico del hormigón es menor a 24 kilonewtons metro cúbico. ¿Cuán menor? Bueno, si hablamos de un hormigón cuyo peso específico es menor a 24, entonces estamos hablando de ese tipo de hormigones que se denominan hormigones livianos. Bueno, por de pronto nosotros no nos hacemos problemas con hormigones livianos porque no tenemos aún todavía la materia prima ni la tecnología para elaborar hormigones livianos. No hay eso en nuestro país. Resulta que la gran desventaja del hormigón es que es un material muy pesado. Tan pesado que el tamaño de los cimientos en un edificio es más que todo para soportar su peso propio. El peso de las personas es el peso de una mosca ahí. Entonces, pues, los investigadores han buscado ya desde hace mucho tiempo hormigones livianos. Y en Estados Unidos lo han conseguido, en Europa, en los países pues, industrializados, yo diría, en los países donde no hay tanta corrupción como los países de Latinoamérica, porque esa es la pura verdad, la corrupción nos tiene atrasadísimos, nos tiene tecnológicamente atrasados. ¿Ya? En esos países sí han conseguido hormigones livianos. Y obviamente es una ventaja económica utilizar ese tipo de hormigón. Por de pronto nosotros no tenemos esa ventaja. Bueno, entonces aquí está la formulita que me permite determinar la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. Ahora veamos la siguiente comparación. Supóngase que hago cálculos. Lo voy a hacer acá, partecitos. U es la solicitación actual, la carga que le llega a la sección que estoy diseñando. El hormigón inmediatamente reacciona. A toda acción hay una reacción. Reacción. Ahora, supongan ustedes que aplicando esa fórmula, llego a determinar que la capacidad resistente a esfuerzo de corte es de 200 kilonewtons. 200 kilonewtons. Y luego observo que a la viga que estoy analizando le llega una solicitación actuante de 150 kilonewtons. ¿Qué va a suceder? No se va a romper. Si le llega a 150, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario.
Si le aplico 150, también 150. ¿Qué pasa si le aplico 180? También 180. 180. Sí, sí. ¿Qué pasa si le aplico 200? También ha de reaccionar con 200. Pero resulta que ese 200 es el límite del hormigón. Si le aplico 300, Ya falla. el hormigón máximo llega a 200. Si le aplico 300, la viga colapsa. Porque el hormigón no va a poder ya. Porque máximo, con esta fórmula se calcula la capacidad resistente del hormigón al esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo 300? Pues Porque bien, presión oblicua. inmediatamente lo que tenemos que hacer es ayudarle al hormigón a resistir ese esfuerzo de corte. A través de- Hay que ayudarle a resistir ese esfuerzo de corte. Bueno, entonces, cuando diseñamos el esfuerzo de corte, B sub U es la solicitación última o de diseño solicitante. Y resulta lo siguiente. Si B sub U es menor a B sub CU sobre 2. Aquí estoy poniendo como ejemplo B sub CU, ¿no? Entonces, ahí estoy indicando que si B sub U, supónganse que es 90 y cumple aquella condición, ya que B sub CU dividido entre 2 es 100, ¿no? Si B sub U es menor, lo cual significa que este constante es muy pequeño, comparado a lo que puede resistir el hormigón. Entonces, si se cumple esta condición, resulta que no se necesita armadura, o sea, ayuda al hormigón. No se necesita armadura transversal. No se requiere de armadura transversal. Ya que si hablamos de armadura transversal, en vigas, cuando estamos diseñando vigas, las armaduras transversales que más frecuentemente se utilizan son estas, miren, van en posición vertical, separadas por una distancia S. O bien coloco armadura inclinada de esta manera. Acá, por ejemplo, esta es mi fisura, esta es la fisura. Entonces, la armadura inclinada tendría que colocarse de esta manera, atravesando la fisura. Pero ya les cuento, ha habido situaciones donde la armadura, en vez de colocarlo así, ya, esta es la fisura que aparece debido al esfuerzo de corte, y ya en obra, al construir, resulta que la armadura transversal la colocaron así, también inclinada, pero no atravesando la fisura. Es como, bueno, antiguamente cuando uno rompía el pantalón, mamá le costuraba, ¿no? Ahora ya no se ve mucho eso. Antes me acuerdo, es que Bolivia era un país bien pobre. Tan pobre que era común en las escuelas llegar con el pantalón remendado, costuradito, ya otra tela, de repente uno travieso rompía el pantalón y le hacía un hueco, entonces le ponían una tela y lo costuraban y se veía pues la tela.
Y para no comprarle zapatos, ¿qué hacía cuando la pata del niño crecía mucho? La punta le cortaban, ¿no? Y por lo tanto los dedos ya no quedaban apretados. Le daban los zapatos de hermano mayor. Así era Bolivia, señores. Yo lo viví. Así usé los zapatos, los pantalones también. Éramos un país muy, muy pobre. Tan pobre que las Naciones Unidas en una oportunidad ya hubo como unos 7 o 8 países más pobres del mundo. Nos condonaron la deuda. ¿Ya? A través de las Naciones Unidas estuvimos entre los 7 países más pobres del mundo. ¿Quién estaba de presidente, alguien sabe? Tuto. No. Tuto Quiroga. Él estaba de presidente. Y dice que él solucionó, dice que bajó la Y lo digo porque yo viví esa época. Según Pero él. ellos, Chausán, el petróleo y el gas no llegaba a las escuelitas. Con tutito. Ellos nomás se lo, junto con empresarios del exterior, bueno, aprovecharon la riqueza de Bolivia. Ahora sí que no está Tuto. Bien, jóvenes, continuemos. Entonces, no, el peligro de colocar estribos inclinados es que uno fácilmente se puede equivocar. De ahí que, debido a muchas experiencias, donde al colocar de esta manera y al cargar la estructura colapsaron, sin ir muy lejos, hubo, menos mal sin desgracias de personas, tenemos el viaducto que va a Cotoca. Ese viaducto, cuando lo estaban construyendo, ¿ya? Tiene unas vigas que vienen de un lado, hace esto la viga. Y luego de aquí, otra viga continúa. O sea, esta apoya sobre esta. Esta viga que está envolado, esta partecita que está envolado, pues, según los planos, llevaba estribos inclinados. Llevaba estribos inclinados y lo colocaron al revés. Y resulta que cuando estaban retirando los puntales, menos mal que lo estaban retirando con calmita, cuando nomás ¡crack! Empezó a sonar. Y los obreros le picaron, la fisura apareció. Menos mal que había gente con experiencia. En obra siempre tiene que haber uno por lo menos con experiencia. A veces por economizar dinero meten gente que no tiene experiencia y corren un grave riesgo. Y en obra los riesgos se pagan con bastante dinero, ¿no? Entonces hubo gente con experiencia que se dieron cuenta y como era una obra de carácter público, salió pues en los periódicos y todo eso. Y de paso los profes nos llevaron a nosotros a ver, los profes de Hormigón, si no me equivoco, ¿verdad? Fuimos a ver y bueno, ¿qué hicieron? Tuvieron que picar todo esto, demoler y volver a colocar ya con la inclinación correcta. Entonces, es un riesgo trabajar con estribos inclinados, aunque en épocas anteriores era digamos, lo máximo esto. Pero por el riesgo, ahora preferentemente se debe utilizar estribos verticales. Bueno, a esas armaduras, tanto a la inclinada como a la vertical, se la denomina armadura transversal. Ahora, si B sub U es mayor o igual al B sub CU sobre 2 y menor a B sub CU, donde el B sub U sigue siendo menor a 200. ¿Ya? Entonces, en estos casos, cuando ya es mayor a B sub CU sobre 2 y es menor a B sub CU, entonces colocar la armadura transversal mínima. Así como en el diseño a flexión hay la armadura mínima, la armadura longitudinal mínima, acá también tenemos la armadura transversal mínima. Y finalmente, la otra situación que es la más común,
cuando B sub U mayor o igual al B sub C1, ¿no? Que le estemos aplicando, qué sé yo, 250, ya es mayor a 200, mayor a lo que puede resistir la vida. Pues en este caso ya tenemos que efectuar el diseño, el diseño de las armaduras transversales, el diseño de las armaduras transversales. Entre paréntesis coloquémosle estribos. Bien, entonces a la entradita nomás se supone que tengo como dato de la solicitación actuante, tengo que verificar en qué situación estoy. Ahora, suponiendo que esté en este último, donde B sub U es mayor o igual a B sub C1. Antes de pasar a diseñar las armaduras transversales, tengo que verificar la rotura por compresión oblicua, ya que por más que le coloquen armadura de todo tipo, por más que le coloquen armadura transversal, inclinada, vertical en abundancia, este tipo de rotura no depende de las armaduras, depende exclusivamente de la resistencia del hormigón y principalmente del ancho de la sección transversal. Este fenómeno de rotura, de compresión oblicua, un niño, ¿cómo aprende que el fuego quema? Quemando. Lamentablemente muchas cosas se aprenden llevando, ¿no? ¿A qué viene eso? Esto de la rotura de compresión oblicua, en principio se desconocía, y en Brasil, ya en construcción de puentes, principalmente con la finalidad de disminuir el peso propio, le dije que el hormigón es muy pesado, redujeron demasiado el ancho del nervio, el ancho de la sección. Listo, así se construyeron algunos puentes. Luego, una vez que estuvieron en servicio, bueno, con vehículos relativamente pequeños no pasaba nada. Hasta que cuando pasa un vehículo de esos más pesaditos, ¡blum!, apareció la rotura por compresión. Y en principio dije, ¿y esto qué es? Bueno, vinieron ya los ingenieros investigadores, los matemáticos principalmente, y llegaron ya a descifrar o a saber exactamente cuál era la causa de ese tipo de rotura por compresión, ¿no? Bueno, entonces dije, una vez que B sub U es mayor a B sub C1, tenemos que hacer la verificación de la rotura por compresión oblicua del hormigón. Y la verificación es bastante sencillo, ya que las normas en general van en fórmulas. Pues aquí está la fórmula que le vamos a llamar el B sub C0. Donde B sub C0 ¿ya?, es el cortante que hace que la viga falle por compresión oblicua. Y está dado por esta fórmula: 0,83 de phi por lambda raíz de Fc'
B sub omega por D. Entonces, en esta formulita, B sub C0 es el cortante, que hace que la viga falle por compresión oblicua. Por compresión oblicua. Una vez calculado esto, entonces inmediatamente tenemos que comprobar de que el B sub U, que es la solicitación actuante, sea menor al B sub C0. Tenemos que comparar, ¿no? Y tenemos que verificar que B sub U sea menor a B sub. Si es menor, significa que no va a haber rotura por compresión oblicua. Pero si al comparar observamos que B sub U es mayor o igual a B sub C0, pues esto me está avisando ya de que va a haber rotura por compresión oblicua. Entonces aquí ya no puedo continuar. Lo que tengo que hacer es volver para atrás y, como hace un momento expliqué, hay que aumentar el ancho de la sección transversal, ¿no? ¿Hasta cuánto tengo que aumentar? Hasta que se cumpla el primero. Entonces, esto significa que no hay rotura por compresión oblicua. No hay rotura por compresión oblicua. Y acá sí hay rotura. Sí hay rotura por compresión oblicua. Y lo que tenemos que hacer es modificar las dimensiones, de la sección transversal. Puede ser el ancho, la altura total, pero preferentemente el ancho de la sección transversal. Luego, otro parámetro geométrico cuando estamos diseñando a esfuerzo de corte, ya sea que estemos utilizando estribos verticales o armadura transversal vertical, o que estemos utilizando armadura transversal inclinada, donde estas armaduras tienen un diámetro que le vamos a llamar phi sub t. Phi sub t es el diámetro de la armadura transversal.
Generalmente, el diámetro de estribos, el mínimo es el de 6 milímetros, 8 y máximo el de 10 milímetros en edificios, en vigas de edificios. ¿No? Y al ladito anoto pues el área de la sección transversal en centímetros cuadrados. El diámetro aquí lo estoy expresando en milímetros. Acá de el área es 0,28, 0,50, aunque ya no hay de 10 milímetros, es de 9,5 y su área es 0,71 centímetros cuadrados. Bueno, además del diámetro de las armaduras transversales, también tenemos que determinar la separación, que lo representamos por medio de la letra S. La separación. La letra S representa la separación de las armaduras transversales. Una vez calculada la separación de esas armaduras, tenemos que verificar que esas separaciones sean menor o igual a la separación máxima, ya que las normas limitan la separación, ¿no? Y para definir cuáles son los valores límites de la separación, previamente debemos calcular un cortante llamado B sub CM, el cual se evalúa mediante esta fórmula: 0,33 de phi por lambda, raíz de la resistencia especificada del hormigón, B sub W por G. Volviendo a este gráfico, supongan que aplicando esta fórmula determino la capacidad resistente del hormigón esfuerzo de corte y pongámosle que es 200 kilonewtons y la solicitación actuante es 600 kilonewtons. Entonces, para empezar, estoy aquí, lo cual significa que tengo que hacer la verificación de la compresión oblicua. Y luego, suponiendo que se cumple esto, que no hay rotura por compresión oblicua, entonces inmediatamente paso a determinar la armadura necesaria para ayudarle al hormigón a resistir esta carga, ya que máximo esta es la capacidad resistente del hormigón, repito, determinado por medio de esta fórmula. Y supongamos que se coloca estribos inclinados, ¿ya? Por aquí está la armadura comprimida, esta es la armadura traccionada, y vamos a suponer que se ha colocado armadura transversal inclinada.
Pues bien, es un constante de referencia para definir cuál es el valor máximo de la separación de extremos. Bueno, en este modelo matemático estoy mostrando la solicitación actuante, la solicitación resistente debido al hormigón y luego los estudios de fotoelasticidad y otros mecanismos de este modelo muestran que debido a esta carga, estas armaduras inclinadas están sometidas a tracción. Están sometidas a tracción. Debido a esta carga, están sometidas a tracción. O sea, esa es la acción. Debido a esta carga, le llegan fuerzas de tracción. Pues la tercera ley de Newton, a toda acción hay una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ahí está. Estas son las solicitaciones actuantes y estas son las solicitaciones resistentes. Solicitaciones actuantes debido a este constante. Debido a esto. Bien, entonces, esta es la solicitación actuante, esta es solicitación resistente y estas también son solicitaciones resistentes. Pues bien, yo tengo que diferenciar de que esta es la única solicitación resistente, disculpen, actuante, esta es resistente y veamos ahora a la armadura transversal. Si agarro una de estas, llamémosle T sub I en términos genéricos, agarro una de esas fuerzas, T sub I, la puedo descomponer en una componente horizontal paralela al eje longitudinal de la viga y en una componente perpendicular al eje longitudinal de la viga. ¿No? Entonces voy a tener un T sub I horizontal y voy a tener un T sub I vertical, donde aquí tengo un ángulo de inclinación. Estas son armaduras, son barras de acero, y estas barras de acero van a tener un ángulo de inclinación que le voy a llamar alfa. ¿No? Alfa. Por lo tanto, cada una de estas las puedo descomponer, ¿no? He agarrado una de ellas y la he descompuesto. Y como consecuencia aparece una componente horizontal y una componente vertical. Entonces, si descompongo esta primera, voy a tener su componente horizontal, su componente vertical. La horizontal, la vertical. La horizontal, la vertical. Horizontal, vertical, horizontal, vertical. Ahora, si yo sumo todas las componentes verticales, si yo hago la sumatoria de los T sub I vertical, sumo este más este más este más este más este, voy a obtener una fuerza resultante hacia arriba, que le vamos a llamar el B sub SU. O sea, la sumatoria, ¿no? Desde I igual a 1 hasta N, donde N llegaría a ser el número de armaduras que atraviesan esta fisura. Esa sumatoria me da el B sub C1. Por lo tanto, repito, esta es la solicitación actual. Esta es la solicitación resistente debido al hormigón y esta es la solicitación resistente debido a las armaduras. Por lo tanto, si este vale 600 y este vale 200, ¿cuánto tiene que valer B sub C1 para que esto funcione? 400. Tiene que valer 400. Entonces, inmediatamente hago cálculos
para, primero, saber de qué diámetro debe ser el estribo. Puede ser 6, 8 o 9,5, por un lado. Y luego, ¿qué separación le tengo que dar para que esa armadura tenga esta capacidad resistente? Bueno, aplico la quinta hipótesis del método que estamos viendo, que dice que tiene que haber equilibrio estático entre la solicitación actuante y solicitación resistente. O sea, el B sub U tiene que ser igual al B sub CU más el B sub SU. Bueno, cuando se diseña, este es dato conocido. Y con esta fórmula calculo esto. Y luego, de acá despejo. B sub SU es igual a B sub U menos B sub CU. Y listo. Y si B sub U es 600 y este me sale 200, seguro que esta diferencia me va a salir 400. Y ahora, sabiendo que, ya habiendo conocido cuánto vale B sub SU, repito, el siguiente paso es saber qué diámetro debe tener el estribo, puede ser 6, 8 o 9,5, y la separación. Eso es lo que tengo que calcular. Bueno, según la norma ACI, para estribos verticales, B sub SU es igual a phi por D por A sub B por F sub Y dividido entre S. La altura útil ya sabemos que es coeficiente de ponderación que vale 0,75, la tensión de fluencia, nosotros trabajamos con 420 y S es la separación. Ahora, en caso de utilizar estribos inclinados, para estribos inclinados, B sub CU es igual a raíz de 2 por phi por D por A sub B por F sub Y dividido la separación. Prácticamente la misma fórmula, la diferencia está en este coeficiente, raíz de 2. Bien, veamos cómo se manejan estas fórmulas. Ambas se manejan de similar manera y preferentemente se trabaja con estribos verticales. Ya les expliqué por qué. Uno puede equivocarse en la inclinación en el momento de construir. Bueno, empezamos así. El diámetro puede ser 6, 8 o 9,5. Incluso hay casos excepcionales donde puede ser 12 milímetros, cuya área es 1.13. Bueno, lo que hacemos es adoptarnos el menor. Adoptamos phi sub t igual a 6 milímetros. Y por lo tanto, el área que le voy a llamar A sub B1 es 0,28 centímetros cuadrados.
O sea, a esta área le estoy llamando el A sub B punto. 0,28 centímetros. Bien, aquí aparece un término nuevo, A sub B. A sub B representa la cuantía de la armadura transversal. Es la cuantía de la armadura mide la cantidad, digamos, de armadura transversal que va a llevar la vida. Donde esta cuantía se lo evalúa mediante la siguiente fórmula. N sub P multiplicado por A sub B1, donde N sub P representa el número de patas del estribo. El número de patas del estribo. Supóngase que tengo una viga de sección rectangular, la armadura longitudinal y ahí viene el estribo. Este es el estribo. Visto de frente este estribo y suponiendo que sea un estribo simple, acá estoy mostrando estribos simples. Bueno, a veces sucede que cuando el esfuerzo de corte es muy grande, entonces colocamos estribo doble. O sea, van dos estribos pegaditos uno al lado del otro. Los estribos van pegaditos de dos en dos. Eso significa estribo doble. Si va uno solo, significa estribo simple. Y hablando de un estribo simple tiene dos patas. Esta es una pata y esta es la otra pata, ¿no? A cada uno de estos se le llama pata y esta es otra pata. Por lo tanto, en un estribo simple, el número de patas del estribo es 2. Ahora, en el caso de tener estribo doble, ¿cuántas patas serían? 4 patas. Bueno, también se suele presentar este caso. Tenemos este estribo y luego, justo en la parte central, colocan una horquilla. Por lo tanto, si el estribo externo es un estribo simple que va acompañado por una horquilla, entonces el número de patas es 3. 1, 2 y 3. En vigas de grandes luces, como en el caso de puentes, pues además de existir un estribo externo, ¿no?, también se suele colocar otro estribo interno de esta manera, ¿no? Y si tanto este como este otro, si son estribos simples, el número de patas sería 4. El número de patas sería 4. Bueno, ahora,
Adoptamos el diámetro y por ende calculamos, de la tabla sacamos el A sub B1 y inmediatamente determinamos la cuantía. Según el número de patas multiplicado por 0,28 obtengo la cuantía. Se supone que aquí he calculado el B sub SU. Entonces, ¿qué puedo despejar de aquí? Es la separación. Separación. La separación. Porque esto es conocido. Esto lo estoy calculando ahí. La altura útil es este coeficiente también y esto también. De aquí despejo la separación. La separación, en este caso, es phi por D por A sub B por F sub Y dividido B sub SU. Ahí está la formulita para calcular la separación. Y bueno, no siempre al llegar aquí termina el diseño. Hay que ver qué valor llegamos a obtener. ¿Qué pasa si obtengo una separación? Esta es la separación. Una separación de 2 centímetros. Equivocada, 2 centímetros. No hay por dónde entre el hormigón. Mayor de Entonces, 25. en esos casos, adopto un diámetro mayor y vuelvo a calcular esto. No cumple. Bueno, estribo doble. Estribo doble ya significa mayor separación, ¿no? Y una vez que ya, a mi criterio, digo ya es un valor aceptable, ahí no termina. Tengo que verificar lo que dice la norma. El valor de ese tiene que ser menor o igual a la separación Mínima. máxima que especifica la norma. Ingeniero, una consulta que era A sub B1. A sub B1 es el área de la barra que se va a utilizar como estribo, ¿no? Que lo podemos calcular con pi, diámetro del estribo al cuadrado sobre 4. Bien, entonces, una vez calculada la separación, calculo el B sub CM, que es igual a 0,33 de phi por lambda raíz de Fs' de B sub 9 por D. Y aquí, una vez calculado, el B sub CM es un constante de referencia para saber cuál es el valor máximo de la separación de los electrones. Y se presentan dos casos. Caso 1. Cuando el B sub SU, o sea, el constante que representa la capacidad resistente del estribo, es menor al B sub CM, entonces la separación máxima, ¿no? La separación máxima es el menor de los siguientes valores. La altura útil dividido entre 2 o 60 centímetros. La separación máxima. Por lo tanto, la separación que yo calculé con aquella fórmula, ¿ya? El S tiene que ser menor o igual a la separación máxima. Sí o sí, tiene que ser menor o igual a la separación máxima. El caso 2. El caso 2. Cuando el B sub SU es mayor o igual al B sub CM. Mayor o igual. Pues bien, en este caso, la separación máxima es el menor de los siguientes valores. La altura útil dividido entre 4 y 30 centímetros.
donde también se tiene que comparar la separación calculada, tiene que ser menor o igual a la separación máxima que especifica la norma AC. Separación máxima. Para concluir, vamos a hablar de la cuantía mínima. La cuantía mínima. Al igual que flexión simple, flexión compuesta o flexo-tracción, la cuantía que se evalúa mediante esta expresión, A sub B igual al número de patas del estribo por el A sub B1. Según norma, el A sub B tiene que ser mayor o igual a la cuantía mínima. La cuantía mínima lo evaluamos, ¿no?, eligiendo el mayor de los valores que se obtienen utilizando las siguientes fórmulas: 0.062 por la raíz de fs' b sub omega por la separación dividido f sub u, y 0,35 de b sub omega por la separación dividido f sub u. Reemplazamos valores y vamos a obtener dos valores numéricos. De los dos elegimos el mayor y esa es la cuantía mínima. Es el 95. Y como dicen por ahí, colorín colorado, el cuento ha terminado. Terminamos diseño del esfuerzo de esfuerzo. Esa es la teoría. Ya está. Pequeño ejemplo de aplicación. En los pisos inferiores, este ambiente, bueno, se está llevando un cielo falso. No sé si ustedes recuerdan, lleva dos vigas acá, una acá y otra más allá. Calculemos una de esas vigas, aproximadamente, desde luego, ¿no? Son vigas que vienen y apoyan directamente sobre vigas que son más macizas. Las de los extremos son unas vigangas, ¿no? Entonces, la vamos a calcular como una viga simplemente apoyada. ¿Qué luz tenemos de esta pared a esta pared aproximadamente? 4. Unos 8. No, 8. Sí, yo estoy casi en el medio, sí, 8. 8 metros. Tiene una luz de 8 metros. Ahora, esta losa, vista en planta, ya dijimos que de acá a acá 8. Bien, lleva una viga acá y otra acá. Ahí y más allá la otra. ¿Y qué profundidad tendrá este ambiente? Más o menos. 12. No, más. 15, 13, 14. 15. El árbol. 15, ¿no? 15. Entonces, esto está dividido en tres partes: 5, 5 y 5. 5 y 5. Sí. Yo me acuerdo que esto lleva viguetas. Sí. Y las viguetas van en este sentido. Las viguetas van en este sentido. O sea, las viguetas vienen aquí, ¿no?,
Y calculemos esto. A esta le llega viñetas de este lado y le llegan viñetas de este lado. Hablando de un entrepiso con viñetas, y seguramente debe ser mínimo complemento 16, ¿no? El peso unitario de un entrepiso con viñetas, si es complemento 16, el peso unitario, tomando en cuenta el piso, el cielo falso y todo lo que compone, está más o menos alrededor de 350, ¿sí? 350 kiloponios por metro cuadrado. Algunos dicen 350 kilogramos por metro cuadrado. Están tremendamente equivocados. El kilogramo es unidad de masa, no es unidad de peso. Es unidad de kilogramo, es unidad de masa. Aquí no trabajamos con masa, trabajamos con peso, con cargas, ¿no? Por eso tiene que ser kiloponios. Ahora, ese es el peso unitario del peso propio del entrepiso. Ahora, el QSUL, la carga libre, hagámosle 400 kiloponios por metro cuadrado. El peso de ustedes, más los muebles y todo lo demás, ¿no? 400 kilos por metro cuadrado. Muy bien. Ahora, en base a esto, puedo determinar la carga última por metro cuadrado. Ha de ser igual a 1.2 el P sub U más 1.6 el Q sub L, ya que ambos están en kiloponios sobre metro cuadrado. Por lo tanto, el Q sub U 1.2 por 350 más 1.6 por 400. ¿Alguien me ayuda con máquina de calcular? 1060. 1060 kiloponios por metro cuadrado. Bueno, pero tenemos que trabajar con unidades del sistema internacional. Entonces, el Q sub U, un kiloponio equivale a 1000 toneladas fuerza. Entonces, esto es igual a 1.060 toneladas fuerza por metro cuadrado. Y finalmente, el Q sub U es 10,60 kilonewtons por metro cuadrado. Bueno, los factores de conversión los pueden analizar ustedes en casa. Sí. ¿No? 10.6 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, acá tengo 5 y el ancho de la viga es 8. Estoy agarrando esta viga. Por lo tanto, la carga que le llega a este paño, la mitad va a venir a esta viga y la mitad allá. La carga que le llega a este paño, la mitad viene a esta viga y la otra mitad acá, ¿no? Entonces voy a sumar eso y voy a obtener acá, en la viga, ¿no? Voy a obtener aquí esta carga, la carga última que le voy a llamar Q sub U'. El Q sub U está en kilonewton metro cuadrado. Esto va a estar en kilonewton metro. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el Q sub U'? Multiplica por el 5. 1060, Por 5. si lo multiplico por 5, resulta que aquí hay una carga distribuida en toda esta área, ¿no? Si lo multiplico por 5, se convierte en carga lineal. Y la mitad de esa carga lineal viene a esta línea. Entonces, este Q sub U, lo multiplico por 5 y automáticamente se ha convertido en carga lineal. Pero de esa carga lineal, la mitad va para acá y la mitad por aquí. Más del otro paño, como también es 5 metros, entonces esta carga que está por metro cuadrado, nuevamente lo mismo. Q sub U
por 5, esta carga que está distribuida en esta área, al multiplicar por 5 se convierte en carga lineal. Pero de esa carga lineal, la mitad viene acá y la mitad viene a esta línea. Y listo. Por lo tanto, el Q sub O' ha de ser igual a 53. Q sub O por 5 simplemente. 10.6 multiplicado por 5. ¿Cuánto da eso? 53 kilonewton metro lineal. ¿Bien? Bien, solo esa parte no quería. Recuerda que me ha chipado si no lo tengo. Nuestra viga, ahorita vamos a definir las dimensiones. En ambos extremos, en este extremo y en el otro extremo, apoya en unas vigas, la verdad que son unas vigas bastante grandes, tanto en luz como en su sección transversal es una viga tremenda, ¿no? Apoya. En este momento estoy asumiendo que estoy trabajando con los ejes longitudinales. Estoy asumiendo que de este punto a este punto hay 8 metros. Y ahí es donde estoy considerando que está apoyado. Bien. Démosle dimensiones a esto. Esta viga, por lo menos es 120 de altura, pongámosle 30 acá, lo mismo acá, 30 centímetros por 120 centímetros de altura. Ahora, la viga intermedia que nos está tapando este cielo falso, ¿no? 120. Debe tener una altura que si nosotros bajáramos abajo, se ve no toda la altura, se ve lo que cuelga para abajo, que debe ser por lo menos unos 50 centímetros, o 40, algo así, ¿no? Pero eso es lo que cuelga para abajo. O sea, me refiero a lo siguiente. Si esta es la losa, visto en el otro sentido, la viga del que estoy hablando viene así y la otra viene ahí, ¿no? Entonces, esto nomás mide casi 40, más esto, si es complemento 16, mide más o menos unos 30, o tal vez estoy exagerando, 25, pongámosle, pongámosle 20, y el ancho, pongámosle 30. Entonces, esta mi viga es de 30 por 60. Esta viga es de 30 por 60. Posiblemente sea un poco menos. O sea, estoy hablando de esta viga y de esta viga. 30 por 60. Asumiendo recubrimientos mecánicos de 5 centímetros. Entonces, la altura útil es la altura total menos R1. 60 menos 5. La altura útil es 55 centímetros. Voy a suponer que la resistencia del hormigón es de 25 megapascales, la resistencia del acero 420 megapascales. Por lo tanto, con la información que tengo ahí, ya puedo calcular la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. 0,17 por phi por lambda, raíz de Fc', B sub omega por D. Reemplazando valores, 0,17, el coeficiente de ponderación es 0,75, lambda vale 1 para hormigones normales, de peso normal, por la raíz de 25 por B sub omega,
0,30, 0,30 y la altura útil 0.55. 0,55. Bueno, hay que tener cuidado acá con las unidades de medida. Este 25 sí o sí se tiene que reemplazar tal como lo estoy planteando, 25 megapascal. Y por lo tanto, el resultado de la raíz de 25 ha de ser 5 megapascales. Y esto lo tengo que convertir a kilonewton, porque la carga se va a en kilonewton y además estoy trabajando en metros. Entonces, esto lo multiplico por 1000 y voy a tener 5000 kilonewton por metro cuadrado. En otras palabras, a estos cálculos lo multiplico por 1000. Bien, ¿cuánto me da por favor el B sub 105.19 kilonewton. Ahí está la capacidad resistente del hormigón. Ahora, esta es mi viga, reasumiendo que estoy trabajando con el eje longitudinal, y calculemos esta reacción y obviamente esta que va a ser la misma. Esa reacción ha de ser igual al Q sub O', que vale 53. 53 por 8 dividido entre 2. 212. 212 kilonewtons. Lo mismo en este extremo. O sea, acá viene el R, lo mismo acá. Sobre este eje está R, que vale 212 kilonewtons. Ahora, la viga que estamos diseñando a corte apoya en sus extremos en unas vigas de mayor dimensión. Al apoyar sobre ellas, la comprime. Al apoyar, comprime a este elemento. Porque también podría haberse dado esta situación. Dibujo nuevamente la viga que estamos analizando. Y podría haberse dado esta situación. ¿No? Donde esta es la viga, en los extremos están estas otras, y ¿qué le hace esta viga a la que están en sus extremos? La tracción. Entonces hay que diferenciar esos dos tipos de la manera como transmite tracción o compresión. ¿Para qué? Si es compresión, entonces el cortante último o el cortante de diseño se encuentra del borde interior de la viga a una distancia igual a la altura útil. Ahí está la sección crítica para el diseño. Lo mismo de este lado. Como esto viene y me comprime a su apoyo, entonces de la cara interna voy una distancia igual a la altura útil y ahí está la sección crítica. Ahí está el B sub U. El B sub U. En cambio, si la viga, que también apoya, pero al apoyar transmite tracción, entonces la sección crítica coincide con la cara interna del apoyo. Con la cara interna del apoyo. No tengo que moverme una distancia de como acá. Y la pregunta, ¿cuánto vale este cortante? Obligatoriamente me tengo que plantear la ecuación analítica del cortante, que ha de ser igual a
212 menos curso o prima, que vale 53 por X, ¿no? El cortante a una cierta distancia X está dado por esta fórmula. Cuando X es 0, llego a este cortante, pero yo quiero llegar a esta sección crítica. Por lo tanto, a X, ¿qué valor le tengo que dar? Más la mitad de... La altura útil más la mitad de 30. Recuerden que esto mide 30. Y aquí estamos midiendo desde el eje. Entonces, 55 más 15, 70. Entonces, para X igual a 70 centímetros, voy a tener el cortante último. 212 menos 53 por 0,70. Por favor, me ayudan. Cálculo. 174,9 kilonewtons. Ahí está el cortante último. El cortante que resiste el hormigón, y la ecuación de equilibrio dice que B sub U tiene que ser igual a B sub CU más B sub SU. De aquí despejo el B sub SU, ya de ser igual a B sub U menos lo que resiste el hormigón. 174,90 menos 105. 105,19. Y ahí voy a tener el B sub S. 69,71 kilo newton. Bueno, aquí he saltado un paso, ¿no? Bueno, para empezar, B sub U es mayor a B sub, porque hay tres casos, ¿no? En que B sub U menor a B sub CU sobre 2, ¿no? Y el tercer caso es cuando B sub U mayor a B sub CU. Y ahora verificamos la rotura por compresión oblicua, ¿no? Tenemos que verificar de que B sub U es menor al B sub C0. Por lo tanto, calculemos el B sub C0. Es 0,83 de pi por lambda, raíz de este C', B sub omega por. Reemplazando 0,83 por 0,75, lambda vale 1, la raíz de 25 por 0,30 por 0,55 Por 1000. por 0,55 y por 1000, ¿no? Para llevarlo a kilonewton metro cuadrado. 513,56. 513,56 kilonewton. Bueno, comparando, el B sub EU es 174, entonces B sub U se cumple menor a B sub 0, o sea, 174,90 menor a 513,56. ¿No? La rotura por compresión oblicua está lejísima. Y ahora lo que resta ya es calcular la armadura transversal. Adopto diámetro del estribo 6 milímetros. Por lo tanto, el área, el A sub B1, es 0,28 centímetros cuadrados. Y suponiendo que estoy trabajando con estribo simple, un estribo simple
tiene dos patas, el número de patas es 2, por lo tanto la cuantía, que es el número de patas, por el A sub B1, 2 multiplicado por 0,28, esto me da 0,56 centímetros cuadrados. Y luego tenemos la formulita que dice B sub SU igual, ¿no? Estribo simple, y suponiendo que es estribo vertical, entonces el B sub U es igual a phi por D o A sub B por F sub D dividido la separación. Y de acá despejo la separación. Es phi por B por AB A sub B por F sub Y sobre B sub SU. Muy bien. El phi vale 0,75. La altura útil, resulta que la separación preferentemente se maneja en centímetros. La separación de los estribos en centímetros. Aunque también se puede manejar en milímetros la separación, ¿no? La resistencia del acero es 420 megapascales. 420 megapascales. Esto lo voy a reemplazar en centímetros, 55. A sub B ya lo calculé, 0,56 centímetros cuadrados. B sub SU ya lo he calculado. ¿Dónde está? Ahí está. Está en kilonewtons. Por lo tanto, F sub Y lo necesito en kilonewtons sobre Metro cuadrado. centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Multiplicando esto por 1000, obtengo el F sub Y con 3 ceritos en kilonewton metro cuadrado. Y lo quiero llevar a kilonewton sobre centímetro cuadrado. Esto es sencillo. Un metro equivale a 100 centímetros. Esto lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, el F sub Y, como está elevado al cuadrado, metro al cuadrado se va con esto. Y acá voy a tener 1 y 2. 42 kilonewtons sobre centímetro al cuadrado. Ahora sí, ya estoy homogeneizando las unidades de medida. En centímetros, 55, 0,56, 42, el acero, y B sub SU, ¿cuánto me dijeron? 69,61. 71. Ah, 71. Muy bien. ¿Cuánto me da la separación, por favor? 13,92. 13,92 centímetros. Bien. Ahí no termina. Bueno, teóricamente, teníamos que colocar un estribo de 6 milímetros cada 14. Siempre del lado de la seguridad. Le pondría 13,5 centímetros. Es que cuando se mide con wincha, se mide el centímetro y también la mitad del centímetro. Lo demás es estar contando los pedacitos y eso no es práctico, nada práctico. Bueno, pero verifiquemos la separación. Verificamos la separación.
Y necesito el B sub CM, que es igual a 0,33 de pi por lambda, la raíz de SC', B sub omega por D. Muy bien. B sub CM ha de ser igual a 0,33 por 0,75 por 1 por la raíz de 25 por el ancho que es 0,30 por 0,55 y lo multiplico por 1000 para llevar megapascal a kilonewton metro cuadrado. 204,19. 204,19 kilonewton. Ahora, este B sub CM lo tengo que comparar con el B sub SU, que vale 69,71. Y observarán que estoy en el caso 1, que dice B sub SU menor al B sub CM. O sea, 69,71 menor a 204,21. Entonces, esto me dice que la separación máxima es el mayor de los siguientes valores. La altura útil dividido entre 2 o 60 centímetros. La altura útil es 55 dividido entre 2, 22,5 centímetros. Y entonces, disculpe, no es el mayor. Menor Es igual. el menor. Por lo tanto, la separación máxima es 27,5 centímetros. Y la separación que hemos calculado, obviamente, tiene que ser menor o igual a la separación máxima. Y se cumple. Tengo 13,5, que es lo que hemos calculado, menor o igual a 27,5, que es el máximo. Por lo tanto, en definitiva, la solución de este diseño, un estribo de 6 milímetros cada 13,5 centímetros. Y estribo simple. Ingeniero, ¿y no hay una separación mínima? Bueno, resulta que sí, La separación mínima es igual a 7 centímetros. Por lo tanto, cualquier separación que calcule tiene que ser mayor o igual a la separación mínima.